a grabar. Esta es la función que había quedado pendiente ayer, de la cual nosotros derivábamos. O sea, la derivada es la derivada de un cociente. La derivada de un cociente, lo primero que ponemos para no olvidarnos es esto, el denominador al cuadrado. Era la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, 1 más x cuadrado, menos el primero sin derivar, x por la derivada de 1 más x cuadrado, que 2x, en realidad es una suma, la derivada de 1 es 0, 0 más la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces, esto nos queda 1 más x cuadrado, menos x por x, 2x cuadrado, todo dividido en 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Esa derivada, si nosotros la igualamos a 0 para sacar el punto crítico, todo esto pasa multiplicando y se hace 0. Entonces nos queda 1 menos x cuadrado, porque x cuadrado menos 2x cuadrado es menos 1x cuadrado igual a 0. De acá despejando, nos queda 1 igual a x cuadrado, por lo tanto, x vale más menos 1, ¿no? Pasamos el cuadrado como raíz, la raíz de 1 son 1 y menos 1. Estos son los dos puntos críticos que después reemplazados en la derivada segunda me van a decir que uno es máximo y que otro es mínimo. Eso es lo que había quedado pendiente de ayer. Bien. Ya está grabando, así que no se hagan problemas. Vamos a silenciar el micrófono. Y vamos a continuar. Entonces, recuerdan que recién, antes que se cortara la transmisión, habíamos puesto el límite del seno de x sobre x por aplicación de la regla de L'Hopital. Nada más que hacemos una aclaración. Estuvimos viendo que este 0 sobre 0, en realidad el seno de un ángulo muy pequeño, el seno del ángulo es casi igual que el valor del ángulo y casi igual que la tangente del ángulo. Eso se usa mucho en óptica para definir fórmulas de las lentes. Pero independientemente de eso, y esto justificaba un poco que esto valía 1. Ahora, si nosotros aplicamos la regla del L'Hopital, lo que tenemos que hacer es derivar, pero no como un cociente, sino derivar el numerador y el denominador. O sea, aplicar esta formulita. Entonces la derivada, si volvemos al límite, vamos a decir que es el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno de x, o seno de x. La derivada de x, 1. Entonces cuando x tiende a 0, el coseno de 0 es 1. Y 1 y 1 es 1. Ahí estamos demostrando que la derivada, que el límite del seno de x sobre x que da 0 sobre 0 por la aplicación de la regla del L'Hopital también da 1. Y así ustedes pueden tomar toda la guía de límites y aplicarlo. Lo que pasa es que en la parte práctica, cada uno de los casos y de los tipos de indeterminación los tenemos que llevar a la forma 0 sobre 0 y allí aplicar derivada del numerador y del denominador no como un cociente, sino independientemente. La derivada en el cociente f' de x sobre g' de x. Si no salva la indeterminación, volvemos a derivar numerador y denominador. Y así sucesivamente hasta que salga la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la aplicación de la regla del L'Hopital. En esto vamos rápido porque estamos tratando de completar el programa de análisis 1. Otro tema que no alcanzamos a ver y que es muy importante es la diferencial de una función. Ahí tenemos un pequeño problemita con el lenguaje. Muchos dicen el diferencial y en realidad es femenino, es la diferencial. Entonces, para no tener problema con los, las o les, vamos a escribir diferencial de una función. Diferencial
de una función. Bien, el diferencial de una función lo vamos a definir a partir de quién. A partir de la derivada. Entonces nosotros tenemos y' igual f' de x, pero también dijimos que es posible expresarlo de esa forma, diferencial de y respecto de x, decimos diferencial de y sobre diferencial de x. Esa es la definición de la derivada. Por lo tanto, el diferencial de y es igual a diferencial de x por f' de x o por y'. O sea, lo único que estamos haciendo es pasar multiplicando el diferencial para el otro lado. Allí definimos el diferencial de y. Pero la interpretación gráfica de esto, que es lo que nos interesa, luego su aplicación, dice que si yo tengo una curva, en este punto, para el eje X e Y, nuestro sistema de coordenadas, para un determinado punto A, acá tenemos f de A, y en ese punto tenemos una recta que es tangente a la curva, y que nosotros sabemos que nos define la derivada como la pendiente a la recta en el punto considerado. Profe. Señora. Su compañero se lo puede aceptar. No escucho. Si lo puede aceptar un compañero. Gabriel Salazar. Perdón. Y los puedo aceptar, sí. Hay gente sin aceptar allí. Listo. Gracias. Disculpen. Entonces decíamos, a partir de una función, la derivada de la función, que es diferencial de y respecto de x, el diferencial de x pasa multiplicando y nos define el diferencial de y. ¿Pero qué significa eso gráficamente? Cuando nosotros tomamos un incremento delta de x, para ese incremento, la función toma un valor, esto sería a más delta de x. Acá tenemos el valor de la función de a más delta de x. La función se incrementa. Esta es la función igual f de x. Pero resulta que si nosotros nos vamos por la tangente, de ahí el dicho que se va por la tangente, si nosotros nos vamos por la tangente, va a resultar que en este triángulo rectángulo, porque acá es rectángulo, este que está acá es el incremento en y, pero si yo en vez de considerar el incremento en x por la función para sacar este valor, me voy por la tangente, este valor que está acá, desde acá hasta acá, es lo que se define como el diferencial de y. El delta de x en el límite se transforma en ¿quién? En el diferencial de x. Entonces, diferencial de y sobre diferencial de x, estamos hablando de la tangente en ese triángulo. Ustedes imaginen que este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Entonces, en el triángulo ABC, la tangente del ángulo de la recta tangente, no de la curva, ¿no? Estamos analizando ahí entre esto y la tangente. En ese triángulo, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es el diferencial de y, sobre el cateto adyacente, que es delta de x, que dijimos en el límite, cuando delta de x tiende a 0, pasa a ser el diferencial de x. Pero ¿quién nos daba la tangente de alfa? Y nos daba la derivada evaluada en el punto A. O sea, la tangente es la derivada de f' de x. Entonces, evaluada en A en ese caso. De allí que, en vez de considerar el valor de la función acá, cuando incrementamos un delta de x, nosotros podemos considerar este valor del diferencial, o sea, la función en A más el diferencial, no más el incremento en y, el delta de x, sino que le sumamos la diferencial. Y este valor es lo que vamos a considerar un valor
aproximado. Valor aproximado. O sea, nosotros podemos, a partir del valor de f de a, sumarle el delta de i, el incremento de la función, que es el valor real. Este sería el valor real. Y si no, tomar el diferencial y sumarle el diferencial y nos va a dar un valor aproximado. Si yo a f de a le sumo este valor, voy a decir que este valor aproxima a este valor. Recuerden que esto es cuando delta x tiende a 0, entonces en realidad estamos hablando de casi una diferencia imperceptible. Ahora fíjense qué importante. Yo les pregunto, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 82? Y bueno, nadie me va a contestar, o alguno podrá decirme que vale cuánto. Y bueno, pongo la calculadora, y sin la calculadora yo sé que es 9 por 9, 81, o sea que es 9, y 9,1, 9,01, 0,5, 0,8. Tomo la calculadora y saco el valor. El valor real que ustedes tienen de la raíz cuadrada de 81, lo ponemos ahora, no lo ponemos nada. Esto es lo que queremos calcular. Yo digo, voy a utilizar el valor de a, que va a ser ¿cuánto? 81. O sea, el valor de x va a ser 81 porque yo sé que la raíz de 81 es 9. Y voy a tomar como delta de x igual al diferencial de x de ¿cuánto? De 1 unidad. O sea, yo en vez de tomar de 81 tengo que calcular el de 82. La raíz de 81 me va a dar 9. La raíz de 82 me va a dar un valor exacto, que todavía no lo sé, pero yo lo voy a aproximar. ¿Con quién? Con la derivada. Por eso vamos a calcular el diferencial de y. Entonces, el diferencial de y vamos a tener que utilizar ¿qué función? Y la función igual raíz cuadrada de x. Si la función es la raíz cuadrada de x, entonces la derivada y prima o f' de x es, esto ustedes ya lo saben, la derivada de la raíz es un medio de la misma raíz, ¿verdad? Sabiendo entonces que la derivada es un medio de la raíz de x, el diferencial de y va a ser igual a un medio de la raíz de x por el diferencial de x. ¿Cuánto vale el x? Y el x vale 81. ¿Y cuánto vale el diferencial de x? El diferencial de x vale 1. O sea que si nosotros reemplazamos, vamos a tener ¿cuánto? Un medio de la raíz de 81, o sea, 9. ¿Por cuánto? Por el diferencial de x que vale 1. Entonces, un noveno es 0,1111, pero eso dividido en 2 sería un 18avos. O sea que nos daría 0,05555. Se me terminó el pizarrón. O sea, 0,055. Entonces nosotros al valor de la función en a, al valor de la función, si yo evalúo la función, que es raíz de x, en 9, la función en 9 es la raíz de 80, perdón, la función en 9, la función en 81 es la raíz de 81, y la raíz de 81 vale 9. O sea, en la gráfica, para 81 me da 9. Para 82, sumándole 1, en vez de tomar el valor exacto, voy a tomar un valor aproximado. ¿Qué le voy a sumar? Entonces, el valor aproximado es el valor de la función más el diferencial de y. El valor de la función es 9, más el diferencial que es 0,55, y le vamos a poner ¿qué pasa? Periódico. O sea que me da el valor aproximado 9,05 periódico. Ahora tomen la calculadora y saquen la raíz cuadrada de 82. Esto es lo que ponemos en pantalla. Raíz cuadrada de 82. Apretamos el igual. ¿Y cuánto nos da? 905538. O sea que este valor era 9,05538.
Fíjense que yo no usé la calculadora para este cálculo. ¿Y cuánto me dio? 9,0555. O sea, recién acá, estos 38, en realidad, acá sigue 5. Estoy aproximando en qué orden. Décima, centésima, milésima, 10 milésimas. O sea, en 0,0001 o 2. 10 milésimas. Se dan cuenta que aproximamos bastante. Lo mismo podría ser con el seno de 31 grados, sabiendo cuánto vale el seno de 30, o el de 29 grados, o el de 59 grados, utilizando ¿qué cosa? La derivada. Porque la definición, como hemos puesto ahí arriba, dice entonces que cada vez que yo quiero lograr un valor aproximado de una función, para ese valor aproximado, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el valor de la función en A más el diferencial de la función en A con un determinado diferencial de X, o en realidad es un incremento delta de X. Esto sería f de A más el diferencial de Y. Eso es lo que nosotros llamamos valor aproximado. ¿Para qué nos sirve la diferencia? Sirve para muchísimas cosas. Después tiene una aplicación que llaman ecuaciones diferenciales. Nos han permitido hacer muchísimas cosas. Acá hay alguien esperando. Muchísimas cosas que nos permiten aproximar. Yo les he dado un ejemplo de para qué sirve la diferencia. Ahora, si nosotros tenemos una curva, que en este caso es convexa, si la curva fuese cóncava, tenemos una curva de esta característica, para un determinado valor A, hay una tangente, la tangente a la curva es esta, y nosotros exageradamente tomamos un incremento delta de X, el valor de la función incrementada va a estar acá. Pero nosotros vamos a aproximar ¿cómo? De esta forma. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir por la tangente. Entonces ese famoso dicho de que se fue por la tangente, en una curva, cuando nos vamos por la tangente, en realidad en vez de tomar este valor, tomamos este valor, y este valor es el aproximado, este es el valor real. Y esto es lo que aproximamos. El diferencial de Y está por debajo del valor real, que es el incremento delta de Y. Allá en el gráfico este, el diferencial de Y es mayor que el delta de Y. No importa si está por encima o por debajo, eso depende de la concavidad de la curva, lo que importa es que es un valor que está próximo, por exceso o por defecto, pero está próximo al valor. Esto es el diferencial de una función, y lo que más interesa es esa interpretación geométrica. Entonces nosotros vamos a calcular un diferencial, y ese diferencial nos va a permitir a nosotros sumarle o restarle al valor de la función. El valor de la función en A, en vez de sumarle el incremento, le sumamos el diferencial. Entonces así podemos, sin la interpretación gráfica, poner cualquier otro ejemplo de cualquier otra función, para poder ver cómo se utiliza, que puede ser una función polinómica. Decimos, tengo una función f de x igual a x al cubo más 2x. Entonces decimos, a ver, ¿qué pasa cuando x vale menos 1? Vamos a poner un grado de dificultad, vamos a usar valores negativos, con un incremento delta de x igual al diferencial de x de una unidad. O podemos poner 0,1. Entonces, nosotros queremos determinar el incremento, y el incremento de la función es la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incrementar. O sea que para nosotros el incremento va a ser la función valuada en ¿cuánto? En menos 1
más 0,1. Menos 1 más 0,1 es x más el delta de x. Eso queda elevado al cubo más 2 por menos 1 más 0,1. Eso es solamente la función incrementada. Le tenemos que restar la función valuada en el punto menos 1, o sea, menos 1 elevado al cubo más 2 por menos 1. Todo ese cálculo nos va a dar un incremento en y. Entonces, menos 1 más 0,1 nos va a dar menos 0,9 elevado al cubo. Menos 0,9 elevado al cubo nos va a dar negativo, ¿no es cierto? 0,9, bueno, nada, elevado. Profe, disculpe, Sí, no se alcanza a leer lo que va escribiendo. no se alcanza a leer, vamos a correr la cámara. Ahí está un poquito mejor. Sí, ahí sí. Estamos reemplazando entonces el menos 1 en la x, eso nos da menos 1 al cubo más 2 por menos 1, esta sería la función en x, pero la función incrementada es este valor. Entonces esto es menos 0,729, acá tenemos menos 0,9 por 2, menos 1,8, y a esto le restamos menos 1 al cubo, que es menos 1, y menos 2 me va a dar menos 3. ¿Está bien? Entonces, ese 0,729 más 1,8 nos da negativo 2,529. Más 3 nos da 5,529. Ese es el incremento en y. Está mal, porque yo he sumado y en realidad tengo que restar, ¿no es cierto? Porque esto es negativo y este menos con el menos se hace más, entonces me queda 3 menos la suma de esos dos. 3 menos 0,471. Calcular el diferencial de y significa que hay que calcular la derivada. ¿Por qué? Porque el diferencial de y es la derivada por el diferencial de x. La derivada, f' de x, es 3x cuadrado. Recuerden que tienen que bajar el exponente y restarle una unidad, más la derivada de 2 por x, que es 2. Por lo tanto, el diferencial de y es igual a la derivada evaluada en el punto es menos 1, o sea que tendríamos 3 por menos 1 al cuadrado, más 2, todo esto es la derivada evaluada en menos 1, ¿por quién? Por 0,1, porque ese es el diferencial de x. Menos 1 al cuadrado es 1, 1 por 3, 3, 3 más 2, 5, y 5 por 0,1 me da 0,5. ¿Cuál es la diferencia? El diferencial de y es mayor que el incremento delta de y. No importa cuánto vale la función en 1, en realidad la función es menos 1, da menos 1, menos 2, menos 3. El diferencial es mayor que el incremento. Entonces, cuando teníamos la gráfica, decíamos que esto en la curva tenía esta forma porque la tangente hacía que el diferencial esté por encima
del valor del incremento si esta es la curva y esta es la tangente. Entonces, el diferencial de I es mayor. El diferencial de I es mayor que esto, que es el incremento de I. Bien. Esto es una de las cosas que en la antigüedad, digo, en la Edad Media, cuando se estaba definiendo esto, ahí dice actualizar, esto nos quedan 10 minutos, o menos tal vez. Y así como hice el cálculo yo acá en el medio, sin necesidad de una calculadora, se las rebuscaban para aproximar bastante bien. Y así podían ellos hacer cálculos aproximados sabiendo que el error que cometían era bastante poco o despreciable para el tipo de cálculos que podíamos hacer, ¿no? Eso lo vamos definiendo nosotros. 1 centímetro le puede parecer a ustedes una barbaridad si estamos hablando en un taller mecánico y estamos hablando de piezas de un pistón, o si estamos hablando de cualquier aparato pequeño, y hablar de 1 centímetro por allí es tiene mucha relevancia, mucha importancia. Pero 1 centímetro para el que está construyendo una casa, y bueno, 1 centímetro prácticamente ni se nota, lo absorbe el reboque, lo absorbe el zócalo, o sea, no vamos a discutir por 1 centímetro, en realidad. Entonces, en los cálculos, el diferencial tiene mucha importancia porque en la aproximación uno define cuánto quiere aproximar y en función de qué. Pero bueno, eso va a quedar ya como aplicación y no les corresponde a ustedes. Entonces, resumiendo, nosotros hemos visto o completado un poco el programa de análisis 1 en estas 2 clases, repasando un poquito para qué servía la derivada, cómo se define la derivada. Ustedes tienen el trabajo de repasar y estudiar todas las tablas de derivadas, pero no vamos a pedir ninguna demostración, solamente queremos que sepan las tablas y que a esas derivadas nos permitían hacer estudios de funciones. Nosotros vamos a dar otro tema correspondiente al estudio de funciones que tiene que ver con estudio de máximos y mínimos, pero en su aplicación, que es la optimización, que es maximizar o minimizar. Cuando hablamos de optimizar, estoy diciendo quiero encontrar el máximo beneficio, la máxima ganancia, o encontrar el mínimo costo, el mínimo esfuerzo, el mínimo de algo. Entonces, eso en la aplicación nosotros lo vamos a ver en análisis 2 y lo vamos a ver mejor todavía en estudio integral de la geometría. Dirían, ¿qué tiene que ver con la geometría? Si vamos a usar la geometría para maximizar longitudes, áreas, superficies, volúmenes. Y esto, por supuesto, con los ejemplos o llevado a cualquier otro tipo de función. En vez de estudiar la función en forma completa, centrarnos solamente en saber dónde hay un máximo o dónde hay un mínimo. Eso nos va a permitir a nosotros maximizar. Eso es muy importante. Porque además, los problemas que traen ese estudio no son difíciles una vez que uno tiene la fórmula. El tema es llegar a la fórmula. El tema es plantear con qué fórmula. Para que se den una idea, esto lo podemos comparar con las ecuaciones. Si yo les tiro una ecuación, la forma simbólica de la ecuación, la expresión simbólica, ustedes saben que tienen que hacer pasaje de términos, factorizar, despejar. Saben que de alguna forma lo pueden resolver, que hay métodos para ello. Pero si uno les da un enunciado y uno tiene que armar, diciendo la edad de Pedrito es la mitad del doble del abuelo, menos la quinta parte, ¿no? Cuando uno les da un enunciado y uno tiene que ponerse a armar la ecuación o las ecuaciones para armar un sistema de ecuaciones, es donde nos complicamos un poco, porque es la parte más difícil, ¿no? Pasar del lenguaje coloquial, de lo que yo pretendo, al lenguaje simbólico. Ese va a ser uno de nuestros grandes desafíos. El estudio de funciones, el estudio de máximos y mínimos, la optimización, y nosotros lo vamos a presentar desde el punto de vista de la geometría para que se entienda más fácilmente.
Pero esto, créanme, tiene muchísima utilidad porque nosotros, en el caso de las funciones, en una empresa, es obvio que tienen que optimizar todos los recursos. Entonces, no solamente cuenta las horas hombre, o sea, lo que trabaja un operario, sino cómo trabaja, cómo, cuáles son los pasos a seguir, cómo esa persona optimiza su tiempo, mejora su tiempo. Doy ejemplos muy sencillos. A ustedes les debe haber pasado, tal vez alguna vez porque quisieron arreglar algo o quieren cocinar algo, en el caso de las mujeres, bueno, hoy en día no vamos a hacer distinción de sexo. Pero cuando uno va a hacer algo, entonces dice, bueno, yo voy a arreglar, voy a cambiar la rueda del auto. Bueno, o voy a reparar o voy a cambiar un enchufe de tal lado. Entonces uno va, busca, mira, necesito un destornillador Philip, busca el destornillador, saca, desarma. Cuando está ahí adentro dice, no, ahora necesito un buscapolvo, me voy a buscar el buscapolvo. Y así voy y vuelvo un montón de veces. Cuando en realidad yo me tendría que haber parado frente al objeto, haber hecho un análisis muy sencillo y decir, bueno, acá voy a necesitar destornillador, buscapolvo, pinza para apretar o retorcer el cable y volverlo a apretar, un cepillito para limpiar toda la mugre que hay ahí adentro, las telas de arañas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me muno de todos esos elementos y voy a trabajar. Lo mismo que cuando estoy cocinando, voy y busco una cosa, después voy y busco otra. Lo ideal que es, así como ven los programas de chef en la televisión, un tipo tiene una mesada y que tiene todo ya listo, tiene preparado una cosa, la otra, porque en televisión se tiene que optimizar eso. Entonces ellos tienen todo listo, ya todo picadito, todo armado para poder. Y así hace un mecánico. Tiene una caja de herramientas o tiene un banco de herramientas con rueditas, pone todas las herramientas que va a necesitar y se traslada al lugar. Si no, imagínense que se tira, ahora no, pero antes se tiraban abajo del auto, levantaban un poquito el vehículo, se tiraban ahí abajo y si cada vez que necesitaban una herramienta, tiene que salir, volver a entrar, pararse, ir, para está el cofre, etcétera, eso les lleva mucho tiempo. Esa es la idea, entonces, de la optimización. Esto es lo que vamos a hacer nosotros en estudio integral de la geometría, aunque sigamos relacionándolo con análisis 2. Son dos materias que están muy, muy relacionadas, obviamente, la geometría con el análisis matemático. No nos queda mucho tiempo, así que yo me despido, nos vemos mañana con geometría, con los que tengan que ver. Hay una persona que está tratando de entrar, pero ya es tarde. Lamentablemente, en pocos segundos